Listo. Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Les damos la bienvenida a esta entrevista que vamos a realizar el día de hoy relacionada con el tema todo lo que necesitas sobre tu Afore. Tenemos el gusto de tener dos invitados que con gusto presentaré en un momento más, pero el tema y esta entrevista tiene una nueva variante que es que los que quieran hacer algunas preguntas puedan conectarse directamente a esta conferencia y puedan hacer las preguntas directas a dos personas realmente sabedoras del tema del Afore. Hay mucho conocimiento que no realmente no se conoce a profundidad sobre el tema del Afore, es por eso que les hice la invitación y pues les damos la más cordial bienvenida. Me presento, soy Daniel Vázquez, licenciado en Derecho, presidente de Revista Divergencia. Le doy la bienvenida a nuestros invitados quienes nos compartirán su conocimiento en la materia. Le doy la bienvenida al licenciado Juan Francisco Vázquez Escobar, quien es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, Francisco. También le damos la bienvenida al licenciado David Martínez, quien es licenciado también en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida y pues ambos con amplia experiencia en materia de operaciones Afore y les doy muchas gracias por aceptar la invitación a esta transmisión y esta entrevista. Realmente el objetivo es poder compartir conocimiento básico realmente que sea de utilidad para los que ven este video, las nuevas generaciones tales como la mía y la de los jóvenes están en este nuevo proceso de Afore, no con lo que era antes, y creo que es importante tener pues bases de conocimiento sobre lo que nos está pasando. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y la consideración. Esperemos que esta sesión pueda ayudar a muchas personas a entender de alguna manera qué es un Afore y que de alguna manera cómo conlleva su relación con esta. Así es. Gracias, licenciado David Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ti, Daniel, por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias, y pues listo para comenzar. Muy bien. Pues me gustaría empezar a hacer la pregunta esencial y quien quiera ustedes dos responderla. ¿Qué es una Afore? Yo creo que esa es la pregunta base. Bueno, en realidad una Afore es la abreviatura de lo que significa Administradora de Fondos para el Retiro. Es una entidad financiera privada, la cual se encarga de gestionar y administrar todos los recursos que los trabajadores aportan a su cuenta individual, ya sea que estén cotizando al IMSS, ya sea que estén cotizando al ISSSTE, y que buscan a beneficio del trabajador que estos recursos generen rendimientos para una mejor pensión. En realidad, la administradora de fondos para el retiro se enfoca en generar e invertir los recursos de los trabajadores que den un rendimiento y que para que tengan un mejor retiro. No sé si quieras comentar algo, David. Sí, fue muy clara tu explicación, Paco, gracias. También es importante mencionar que son instituciones privadas y están debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y son supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y justamente son las encargadas de administrar e invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores. Muy bien. Excelente. Gracias por su primera respuesta. Otra de las preguntas que realmente serían principales, ¿qué tipos de afores existen? Bueno, afores como tal, existen 10 en el gremio, 10 en la industria. Cada una tiene diferentes estrategias. De alguna manera lo que distingue a cada afore que se encuentra en la industria es el servicio,
son los rendimientos y el acceso a la información que de alguna manera le ofrece al trabajador. No sé si esto responde a la pregunta de cuántos tipos de Afore existen. En realidad es una gama de opciones que tiene el trabajador para que pueda elegir la que a él más le convenga. Es un derecho que tiene el trabajador de elegir la administradora que más le convenga, considerando estos 3 aspectos que te acabo de mencionar. Muy bien. ¿Cómo funciona una Afore, licenciado David? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el procedimiento que tiene una Afore? Gracias. Pues cada trabajador tiene derecho a una cuenta individual en estas instituciones financieras llamadas Afore, y ahí se depositan las aportaciones que son tripartitas. Estas aportaciones las realiza directamente el trabajador a través de, se le descuentan de su sueldo, la realiza también el patrón, quien contrata al trabajador, y también tiene un porcentaje de aportación el gobierno. Este dinero se deposita a través del sistema de ahorro para el retiro en cada una de las administradoras, y se puede ver el avance de los recursos del trabajador a través de su cuenta individual. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Creo que son preguntas bien básicas que la gente realmente a veces desconoce. Específicamente yo podría ser un ejemplo. ¿Cómo abres una cuenta Afore? ¿En qué momento la abres? ¿Qué nos pueden decir al respecto? En específico, una cuenta de Afore se abre cuando empieza la relación obrero-patronal de una persona. Es decir, en el momento en el que tú ingresas a laborar en un empleo formal, en automático se crea tu cuenta de Afore. Si dentro de un lapso de un año no eliges una Afore como tal, la administradora que va a tener tus recursos, se te asigna. Tu cuenta individual se asigna a una Afore, la que haya tenido el mejor desempeño dentro de ese año, y si en este periodo no se hace ningún registro del trabajador, es decir, si el trabajador no elige la Afore en la cual él quiere estar, cada 2 años se va a estar reasignando esta cuenta para que una administradora diferente, dependiendo del desempeño, pueda ir administrando estos recursos hasta que el cliente elija. Esta parte de la asignación como tal tiene algunas desventajas, porque una de las principales es que no recibes información de tu saldo, no se te envía un estado de cuenta de manera cuatrimestral, y pues por eso es muy importante que los trabajadores realizan el registro dentro de la Afore de su preferencia. No sé si Paco nos quisiera apoyar con un poco más del tema del registro. Sí, bueno, complementando lo que dice David, cualquier trabajador que de alguna manera tiene una relación obrera patronal, ya sea con la iniciativa privada o, o con el sector público, porque ya existe para los trabajadores del sector público lo que es pensionista, pueden tener el registro en cualquier administradora. Si hay patrones que de alguna manera te dicen, ¿sabes qué? Necesitas afiliarte a una Afore. Entonces, el trabajador puede hacerlo ya sea acudiendo a alguna sucursal de las administradoras, o hacerlo también desde la página de ISAR para que pueda ahí elaborar su registro, o también identificar en qué Afore está asignada, lo que decía David. Un trabajador que no se ha afiliado en X años a una Afore se mantiene asignado y no tiene beneficios como estar en acceso a su información. No tiene información de primera mano, y bueno, al desconocer esto puede consultarlo en la página de ISAR, puede ahí recabar el registro para alguna administradora, y ya al registrarse lo que significa es formalizar como tal el registro ante la administradora. Puede ser cualquiera de su elección. ¿Y qué va a pasar? Que van a actualizar sus datos, sus datos principales como nombre, número de seguro social, CURP, RFC, domicilio, datos de contacto, para que con esto pueda estar en contacto con la administradora y recibiendo la información. Es decir,
el registro es muy importante ante una administradora para que exista un control y un conocimiento de los saldos y el comportamiento de los mismos en la gestión o administración de la Afore. Muchas gracias por sus primeras respuestas. Realmente son ustedes gente muy preparada en el tema y por eso fue que les hicimos esta invitación y esperemos ahorita algunas preguntas que nos hagan. Hay gente que ya se conectó y que a lo mejor pudieran darle respuesta a algún caso específico y con gusto lo haremos. ¿Cómo se abre una cuenta Afore? Ya nos respondieron ahora. ¿Qué debo fijarme al elegir una Afore? ¿Cuáles son las características cómo estaría eligiendo una buena Afore bajo este nuevo sistema? Principalmente son tres, en lo que nos debemos de fijar, que es rendimientos, comisiones y, desde mi punto, la más importante, el servicio. La parte de rendimientos se puede ver a través de la página de CONSAR. Hay una tabla que se le conoce como el índice de rendimiento neto, en la cual te muestra el rendimiento de los últimos 12 meses de una administradora, ya descontando la parte de la comisión, y algo que es sumamente importante y que sí nos diferencia mucho entre una administradora y otra, es el servicio. Al referirte al servicio, ¿a qué te estás refiriendo, licenciado David? A las oportunidades o las posibilidades que tienes o canales a través de los cuales te puede atender. Hay administradoras que no solamente te atienden a través de sucursal, sino hay administradoras que también te atienden a través de chat, a través de línea telefónica, tienen algunas posibilidades de hacer ciertos trámites en específico a través de la línea, y eso es algo muy importante, digo, la parte de igual de la cercanía con la gente, e igual manera el rendimiento, como lo mencionaba al principio. Muy bien, no sé si quieres comentar algo, licenciado Francisco. Sí, en realidad el rendimiento es vamos a llamarle un beneficio que se tiene que considerar para determinar en qué Afore me registro o a qué Afore me traspaso. ¿Por qué? Porque es al final lo que va a trascender en mis recursos, en mi dinero como tal. Ya el tema de la comisión también es algo que hoy en día tomó relevancia, porque en este año la reducción a las comisiones por el saldo administrado de todas las administradoras que existen en la industria fueron considerablemente reducidas. Es decir, se bajaron las comisiones. Ahora las Afores cobran menos por el saldo administrado. ¿Ok? Eso también es un beneficio que el trabajador al final ve en la administración de su saldo. Y algo que es totalmente diferenciador es el servicio, enfocado a que el cliente se sienta a gusto y tenga una experiencia como tal agradable en cuanto a lo que tiene que tramitar con la Afore, lo que tiene que consultar con la Afore. Todo eso genera una experiencia y una perspectiva al cliente en cuanto a la satisfacción que le genera el estar con ciertas o con cierta administradora. En realidad, la experiencia que tiene cada administradora con los clientes es una estrategia que debe de tener muy definida cada administradora, con el fin de que genere certeza y certidumbre en el manejo de los saldos y con el compromiso que debe de tener con el trabajador. Muy bien. Nos acaba de hacer una pregunta, que nos está siguiendo, muy interesante, que también creo que es parte del preámbulo de lo que es. Y nos comenta Diana García: si soy un trabajador informal sin relación obrero-patronal, ¿puedo tener una Afore? Y creo que es muy importante esta pregunta. Sí, la respuesta es sí. La mayor parte de la economía en México es informal. Estamos hablando casi del 60% de la economía en el país es informal. ¿Y qué significa esto? Que muy posiblemente 60% hay personas que se deslindaron de una relación obrero-patronal o que nunca han tenido una relación obrero-patronal. La oportunidad que tienen al tener una Afore es que pueden registrarse o darse de alta
como trabajadores independientes. Un trabajador independiente es aquel que nunca ha formado parte de las filas obrero-patronal y que pues puede tener un negocio, puede vivir, vamos a decirlo, de sus rentas y quiere ahorrar, ¿no? El beneficio de poder ahorrar también existe para estos trabajadores llamados independientes, así se maneja el término, y pueden escoger la Afore que de alguna manera también les convenga, considerando los rendimientos, pero exclusivamente en ciertas subcuentas. Es decir, los trabajadores independientes, al no tener una relación laboral, solamente están limitados, por así llamarle, a que ahorren como ahorro voluntario y son de alguna manera inversiones diferentes a las que se ocupan para el retiro. Las oportunidades que tiene el trabajador independiente es que tiene acceso a sus recursos por ciertos plazos, puede ser corto, mediano o largo plazo, pero no comparados a los que de alguna manera están los recursos para el retiro. Los recursos para el retiro son exclusivamente para aquellos trabajadores que están alineados a una relación obrera patronal y los trabajadores independientes no gozan de eso. Entonces, solamente tienen acceso a lo que son aportaciones voluntarias. Dependiendo en la Afore que elijan, van a poder hacer la aportación de dichos recursos y determinar el horizonte de inversión que va a tener cada uno de ellos. No sé si quieras complementar, David. Sí, solo agregar que con base en la página de la CONSAR, solamente hay 2 Afores que no brindan el servicio para trabajadores independientes, que es Afore Azteca y Afore Inbursa. De ahí en fuera, las 8 administradoras restantes, en cualquiera que sea de su preferencia, puede realizar el registro de un trabajador independiente. Muy bien, pues muchas gracias. Realmente ahí vamos, hay muchas preguntas, ahorita las vamos a ir leyendo. Si tienen, amigos de Revista Divergencia, dudas, comentarios o casos específicos, los vamos a atender uno por uno. Vamos a pensar, ¿quién maneja el dinero de la Afore? ¿Cómo se maneja ese dinero? Hay mucha expectativa, a veces hasta políticamente, no vamos a hablar de política, pero muchas veces es utilizado como un objetivo político. ¿Quién maneja el dinero y cómo se maneja el dinero de la Afore, licenciado David? Gracias. Como tal, el dinero de las administradoras del Fondo para el Retiro se ofrece seguridad, antes que nada, ya que son instituciones, como lo decía al inicio, reguladas por CONSAR y hay mucha normativa al respecto, es decir, se tiene la ley del ISSSTE, la ley del IMSS, la ley del sistema de ahorro para el retiro, y dentro de la normativa en específico también se tienen las disposiciones de carácter general y se tienen diversas disposiciones emitidas por la CONSAR. Se tiene regulación en cuanto a la inversión, se tiene regulación en cuanto al servicio, se tiene regulación en cuanto a la operación. Es decir, la ventaja de una administradora de fondos de ahorro para el retiro es que pueden, por esta misma regulación, es muy difícil, bueno, es imposible básicamente, que ese dinero sea tocado por la cantidad de reglas y leyes que hoy día existen. Ahora, por el otro lado, ¿cómo se administra este dinero? Se administra a través de unos instrumentos de inversión que se les conoce como CIEFORES. A través de estas CIEFORES se realiza la inversión dependiendo de la edad y conforme uno va avanzando en la edad de cada persona, se va disminuyendo el riesgo de esta inversión. Por lo tanto, conforme nos vamos acercando a la edad del retiro, estos recursos o esta inversión se vuelve cada vez más seguro. Es decir, como toda inversión, entre más riesgo, más rendimiento. Entonces, entre más joven es uno, el rendimiento es mucho mayor y este riesgo o esta exposición al riesgo, de acuerdo a la regulación, va disminuyendo conforme va avanzando la edad de cada persona. Recientemente, el año pasado, se tuvo un cambio. Anteriormente se administraban en 5 CIEFORES, en las cuales, conforme ibas cumpliendo la edad, te iban cambiando de CIEFORE y se iba haciendo una desinversión de los recursos y una reinversión en la CIEFORE que le correspondiera.
con menor riesgo, pero ahora se tienen mayores beneficios porque se tienen CIEFORES generacionales. Es decir, de acuerdo a tu edad o a tu año de nacimiento, y está dividido en bloques de cada 5 años, se mantiene tu dinero en un mismo fondo y tu cuenta individual va madurando conforme va avanzando el tiempo. No sé si Paco quiera agregar algo más. Adelante, Francisco. Sí, mira, complementando lo que decía David, los recursos como tal que recauda la administradora a raíz de las aportaciones obrero-patronales que administra son invertidos en diferentes portafolios de inversión que precisamente, como bien lo mencionaba David, están regulados y autorizados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es CONSAR. Lo que quiero transmitir en este momento es que los recursos se invierten de una manera segura, con el fin de no afectar al trabajador en su patrimonio. Cada Afore, las 10 Afores tienen estrategias de inversión totalmente diferentes y es un secreto de cada administradora el cómo invierte los recursos, pero lo que algo existe en común es el beneficio al trabajador. La CONSAR trabaja en diferentes normativas para cuidar, para vigilar y para corroborar que esos recursos se administren de una forma segura y confiable, sin exceder límites y bajo las normas, pues sí, bursátiles que así lo permite la CONSAR. Es importante mencionar que este cambio que hubo el año pasado, en diciembre del año 2019, que pasaron de 5 CIEFORES esas 5 CIEFORES estaban determinadas por el año de nacimiento o por la edad, mejor dicho, que tenía el trabajador. Y cada vez que cambiabas o que cumplías años, si eras sujeto a ese cambio de edad, hacían una compra-venta de tus recursos, haciendo de alguna manera que si existía una plusvalía, pues salías ganando, porque de alguna manera vendías bien y ganabas dinero. Pero si de alguna manera existía una minusvalía, tu dinero se hacía efectivo una pérdida para ir a comprar a la otra CIEFORE. Entonces, lo que se buscó en beneficio de los trabajadores, la CONSAR implementó estos fondos generacionales para que esa transacción que existe en el trabajador a lo largo del tiempo en su edad, no se ve impactado en los mercados financieros, por los mercados financieros. No sé si me explique. Es importante es importante entender que estas CIEFORES cuidan y siempre están en pro del beneficio del trabajador y que actualmente tú lo puedes ver, por derivado de la pandemia existió minusvalía en estos meses y ahorita se están recuperando algunas administradoras ya por estas mismas estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ajustan. No podemos predecir lo que va a pasar en un año, en 6 meses, pero sí se puede estar preparado para este tipo de imprevistos. Y esto es lo que diferencia a cada administradora. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a meterle un poco de velocidad a las preguntas porque en sí nos están haciendo varias. Entonces, me gustaría también preguntarles ya en un aspecto para la gente que nos está viendo, cómo saber en qué Afore estoy, cómo saber el saldo y cómo puedo incrementar ese saldo de mi Afore. Son 3 preguntas que les hago. No sé si me quieras contestar, licenciado David o licenciado Francisco. De acuerdo. La primera, la respuesta a tu primera pregunta es, ¿cómo puedo saber en qué Afore estoy? Hay 3 opciones hoy día. Es a través de vía telefónica, a través de la línea de Sartel, es una llamada sin costo. El número, al menos para el Distrito Federal, es el 55 13 28 50 00. Y por internet, a través de la página www.e-sar.com.mx y además de la aplicación Afore Móvil que puedes descargar a través de cualquier tienda, ya sea iOS o Android. Para saber cuál es mi saldo en Afore también a través de esto o cambie el sistema.
Adelante, Paco. Bueno, para conocer el saldo, primeramente hay que identificar en qué Afore estoy. A través de estas opciones que dio David, que son las que de alguna manera CONSAR pone a disposición de los trabajadores, identificando en qué Afore estoy, puedo dirigirme a esa administradora y decir, ¿sabes qué? Detecté o me fui notificado que estoy en esta administradora, ya sea como un trabajador asignado o como un trabajador afiliado que en su momento se registró, pero no recuerda en qué Afore está, puede pasar también eso. Ok, la administradora con sus protocolos de autenticación del trabajador le brinda las alternativas y las opciones para que pueda conocer su saldo, ya sea a través de su página web, a través de una aplicativo móvil o también escucharlo vía telefónica. ¿Sí? Cada administradora tiene diferentes alternativas, pero lo importante es identificar en qué Afore me encuentro primero que nada. Y ya con eso dirigirme a esa administradora para preguntar por qué medios puedo consultar mi saldo. Muy bien. ¿Cómo puedo incrementar el saldo? Ya lo dijeron, a través de aportaciones voluntarias o a través de, para ver si está bien entendiendo, incrementar a través de aportaciones voluntarias o la relación obrero-patronal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna otra forma? Creo que son las dos básicas. Sí, así es. Ok. Esas son las básicas. Bien, ahora, ¿cuándo y cómo puedo retirar dinero de mi Afore? ¿En qué casos? ¿Cuánto? ¿Cada cuándo? ¿Cómo? De acuerdo. La intención del fondo de ahorro para el retiro es propiamente alcanzar una pensión. Entonces, dependiendo de la ley de, ya sea de seguridad social del IMSS o del ISSSTE, se tienen diferentes reglas y pues en lo general es a través de los 60 hasta los 65 años para obtener una pensión. Pero antes se tienen dos beneficios, en específico es el que se les conoce como retiros parciales. Existe el retiro parcial por desempleo y el retiro parcial por matrimonio en el caso de IMSS. Y en el retiro parcial por desempleo se tiene derecho a dos modalidades, que es la modalidad A, son 30 días del último salario base de cotización, y la modalidad B es la cantidad que resulte menor entre 90 días del salario base de cotización del trabajador a las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5% de sus recursos acumulados en su cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Para esta parte del retiro por desempleo, lo que se necesita como requisitos es tener al menos 46 días naturales en situación de desempleo, no haber ejercido este derecho en los últimos 5 años y hay algunas particularidades que se han dado a lo largo del tiempo, y aquí me gustaría hacer un paréntesis en la parte de que el sistema de ahorro para el retiro en los últimos 5 años ha emprendido una carrera por digitalizarse y tener plena seguridad de que el trabajador es quien está realizando el retiro de los recursos. Por lo tanto, hay un requisito que se le conoce como expediente de identificación. El expediente de identificación es tener los documentos y datos completos del trabajador, y también hoy día se tiene la biometría, la huella digital del trabajador registrada. Cuando uno se hace su trámite de registro en una Afore, tiene este enrolamiento, se le conoce, el registro de sus huellas, y cuando realice el trámite de retiro, pues propiamente debe tener un expediente de identificación con un enrolamiento biométrico registrado, para que cuando realice el trámite de retiro por desempleo pueda poner su huella como sello biométrico y pueda realizar este retiro. Los requisitos como tal, bueno, y lo que debería de llevar el trabajador a la sucursal de su administradora es mínimo la identificación oficial vigente, y debe de realizar la firma de la solicitud dentro de las sucursales de la administradora. El otro trámite que pueden realizar
en esta, como un retiro parcial, es el retiro por matrimonio. En este retiro se puede realizar una sola vez en la vida, no hay más. Si ya lo retiraste una vez, aunque se divorcien y vuelvan a casarse, no lo pueden volver a realizar. Y se aplican 30 días del salario mínimo vigente a la fecha que haya celebrado el matrimonio. No sé si quieras agregar algo más, Paco. Bueno, sí, nada más precisar y complementando lo que comentabas. Lo que es la normativa para poder hacer disposiciones de los recursos está bien definida. Es decir, no podemos disponer de los recursos a menester del trabajador. ¿Por qué? Porque tienen un propósito y tienen un fin. Y esos escenarios, como bien lo mencionaba David, puede darse como apoyo al trabajador en el retiro por desempleo o en la ayuda por gastos de matrimonio o en su momento para ya en el momento del retiro o para sus beneficiarios, ¿sí? Es cuando se puede hacer uso de estos recursos, porque bien es un patrimonio que lo que busca es cuidar en el largo plazo, en el momento de retiro o aquellos que dependen del trabajador, tener cubiertas pues las necesidades económicas que de alguna manera el trabajador está cubriendo en este momento. Es importante mencionar que el usar los recursos de ayuda por desempleo tiene una serie de implicaciones, principalmente en el saldo del trabajador, porque de ahí es de donde se toman los recursos, pero también en las semanas de cotización ante el IMSS. El IMSS, de alguna manera, descuenta semanas cotizadas que afectan al final del número total de semanas al pensionarse, que no llegue a completarse ese número total que solicita el IMSS porque se ocupó ese beneficio. ¿A qué voy con esto? Que muchos trabajadores que en su momento gozan de ese beneficio, al final del retiro se ven afectados porque no cumplen con las semanas cotizadas para pensionarse y necesitan cubrirlas. Y existe la posibilidad, así también como les platico el tema de implicaciones, les puedo mencionar que existe la posibilidad de reintegrar esos saldos. Por eso es importante que cuando haces uso del beneficio del retiro por desempleo, puedas y ya tengas de alguna manera la solidez o la liquidez para poder regresar ese recurso, lo hagas. ¿Por qué? Porque eso tanto reintegra el saldo a tu cuenta individual como recupera las semanas que de alguna manera te descontaron por el goce de ese beneficio. Así también, en el caso de los trabajadores del ISSSTE, estos tienen una afectación en sus años de servicio ante el sector público. Entonces, es importante señalarlo porque muchos acuden, vamos a decirlo, infortunadamente a recurrir a este beneficio, pero se quedan ahí. Entonces, pensando en una perspectiva de largo plazo, es importante considerar el regresar esos recursos para que puedan no tener, para que puedan gozar de su pensión sin ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias por estos comentarios que indudablemente ayudan a los que nos están viendo y a los que nos van a ver posteriormente, porque realmente son dudas que nadie realmente conoce o muy poca gente conoce, y lo veo en las preguntas que ahorita ya vamos a entrar en la etapa de preguntas y respuestas, en la que pues hay dudas muy concretas y muy específicas en este tema, y es por el cual se decidió hacer esta entrevista, y muchas gracias otra vez por aceptarnos. Nos comenta, vamos a empezar a leer algunas preguntas, nos comenta Roy PMZ, dice: en fallecimiento de una persona nunca se registró formalmente su afore. ¿Quiénes y quiénes ante quién se puede solicitar la información de la misma? Nos comenta Juan Pablo: ¿qué pasa cuando fallece el esposo y al poco tiempo fallece la esposa y no hay hijas, no hay hijos? ¿Quién puede reclamar ese derecho ante el afore? También nos comenta un colaborador nuestro, Rodrigo Jaramillo: ¿cómo puedo saber cuál es mi afore o abrir una si dejé de trabajar hace 3 años por cuestiones de estudio? Solo trabajé un año antes de ingresar a la universidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería su consejo para saber qué afore es mejor?
¿cuándo puedo hacer retiros de mi Afore? Vamos a empezar con estas 4 y ahorita hacemos otros 4. No sé quién quiere responderlas. En primera instancia, para el tema de fallecimientos, igual la ley tiene definidos quiénes son los beneficiarios legales dentro de esta cuenta Afore. En primera instancia, en caso de fallecimiento, es el esposo, esposa o cónyuge. A falta de esto, se tiene los padres, y a falta de los padres, se tienen los hijos hasta los 16 años o de los 16 hasta los 23 años, siempre y cuando se encuentren estudiando. Siempre existe esta prelación de estos tres actores, es decir, si aún vive el esposo o esposa del titular de la cuenta, sería el primer beneficiario, y pues los padres no tendrían derecho a la pensión y a retirar los recursos de la Afore. Si no existe el esposo o esposa, bueno, si también falleció, están los padres. Y a falta de estos, como lo mencioné, los hijos hasta los 16 años, y de los 16 a los 23 años, siempre y cuando sigan estudiando, y tienen que acreditar que están estudiando dentro de alguna institución del sistema escolar mexicano. Y por el otro lado si ninguno de estos se tuvieran, se tiene que realizar como tal una demanda, un laudo, condenando a la administradora el pago de los recursos. Aquí no hay como tal una pensión de por medio, pero sí hay la entrega de los recursos a través de la condena de un juez. Hay instituciones, inclusive, que nos pueden ayudar, asesorar en este tipo de trámites. Si alguno de nuestra audiencia se encuentra en esta situación, yo recomendaría acercarse a la Profedet, y a través de ahí les pueden apoyar con este tema del laudo. Muy bien. Muchas gracias. No sé, ¿quieres agregar algo, licenciado Francisco? Sí, realmente hoy en día ya existen los mecanismos para que pueda el beneficiario acudir a las administradoras y llevar a cabo el registro o la formalización de un trabajador ya finado. Esto con el fin de continuar con lo que comentaba David. Existe la distinción entre beneficiarios legales y beneficiarios sustitutos. Un beneficiario legal es aquel que, como lo explicó, puede tener derecho por la relación que tiene con el trabajador, ya sea el parentesco principalmente que tiene con el trabajador para gozar del beneficio, vamos a llamarle así. Y si no existe esa figura, pues pueden gestionar ante la Profedet que se les reconozca como beneficiarios sustitutos a quien esté reclamando el recurso, para que pueda acceder en su momento al goce de la pensión, que ya no sería así, sino nada más sería el goce de los recursos de la Afore. Eso sería de alguna manera precisándolo. Sí, David. Evidentemente creo que tendría que ser algún familiar cercano, digamos, no línea colateral porque está diciendo, pero sí línea transversal, es decir, a lo mejor algún tío, algún primo, algún sobrino, podría caber ahí la posibilidad. Pues en realidad, perdón, David. Adelante, Paco. Pues en realidad puede ser, un beneficiario sustituto se va a escuchar muy fríamente, puede ser hasta el vecino, ¿ok? Siempre y cuando cumpla con los requisitos que la Profedet señala. Ya uno puede ir a la Profedet y la Profedet señala ciertos requisitos, ciertas condiciones, y si cumple con todo eso, pues puede ser hasta el vecino quien pueda gozar de esos recursos. Pero me imagino que obviamente pensamos en un mejor escenario, que como tú bien dices, si es un familiar no directo, pero sí indirecto, es decir, que tiene una relación con el trabajador, él mismo puede ir y solicitar los recursos ante la Profedet y cumplir con todas esas condiciones que le piden. Y otra parte importante, y que creo que nos faltó comentar dentro de la parte del retiro, es que cuando llegas a la edad de pensión, la única manera de realizar el retiro de los recursos de la administradora es a través de una resolución de pensión, que se otorga pues, al titular de la cuenta o a los beneficiarios en el orden en el que los mencioné hace un momento,
pero siempre debe de haber una pensión de por medio y a falta de esta, pues a través de la demanda que comentaba, pero es parte de las reglas que les decía también, que cumplen las administradoras, y hay otros institutos como el IMSS, el ISSSTE y otras organizaciones o instituciones que también coadyuvan en esta parte de darle seguridad a los recursos de las administradoras. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra ronda de preguntas. Nos comenta aquí Jorge Luis, quien está conectado a la conferencia, he escuchado a gente que dice que si se hace un ahorro voluntario, aparte de lo que se descuenta del salario, esto también aumenta para la vivienda, ya sea Infonavit u otra institución. ¿Qué tan cierto es esto? Nos comenta él. Nos pregunta Alba Rossi Boni, nos dice: yo tengo trabajando varios años y por distintas razones no tengo Afore, pero cotizo al IMSS. ¿Habrá algún dinero reservado para mi Afore? Y nos pregunta Carlos Edwin, ¿qué opinan o cómo ven el tema de las Afores en este tiempo de la pandemia? No sé quién quiera responder. Sí, en primera instancia, para la pregunta del ahorro voluntario, la respuesta es no. El ahorro voluntario solamente te ayuda para tener mayor ahorro al momento de pensionarte, o inclusive, dependiendo de la administradora, hay diversos plazos, como lo mencionaba Paco hace un momento, corto, mediano y largo plazo, en los cuales se invierte y lo puedes retirar de acuerdo al horizonte de inversión que tenga cada uno de los fondos, pero no incrementa la parte del Infonavit o Fobiste, según sea el caso. Esto es independiente. Es más, una parte importante que luego genera mucha confusión dentro de los trabajadores es que la Afore también funciona como una ventanilla única en la cual tú puedes visualizar los saldos de vivienda, insisto, ya sea Infonavit o Fobiste, pero estos saldos de vivienda no los administra la Afore, sino son administrados directamente por cada una de las instituciones de vivienda que están de acuerdo a la ley. Pero un ahorro voluntario no te va a incrementar tu ahorro para la vivienda. Muy bien. Sobre las otras preguntas, sobre si cotizan al IMSS, también hay algún dinero reservado para la Afore. Bueno, si mantiene una relación obrero-patronal y cotiza al IMSS, tiene una administradora, ya sea que no la haya elegido o no, como lo mencionábamos anteriormente, puede estar asignada alguna. Entonces, tiene que de alguna manera, por los medios que ya le mencionamos, identificar en qué Afore está y de ahí conocer cuáles son sus saldos. La ley del Instituto Mexicano de Seguro Social es muy clara en cuanto al uso de los recursos, que ya mencionábamos hace un momento, y depende de las semanas cotizadas y de la edad principalmente, que pueda solicitar una pensión. ¿Sí? Entonces, esos recursos al final los va a poder ocupar cuando cumpla de alguna manera con los requisitos de pensión que establece la ley. Pero es importante que identifique en qué Afore se encuentra su recurso, porque puede, independientemente que esté cotizando o no, si ya mantuvo una relación laboral en su momento, hace 3 años, hace 4 años o hace un año, y ahorita no está activo, se forzosamente tuvo que recibir aportaciones y debe de estar asignada en una administradora. Muchas gracias, estimados. Nos comenta también Alex GH, nos dice: ¿me pueden condicionar un retiro por desempleo? No, como lo comentaba hace un momento, ya hay requisitos previos y que están directamente en la ley del IMSS y de la ley del ISSSTE para poder realizar este tipo de retiros. Si no cumples las semanas cotizadas, los 5 años de no haber hecho este tipo de retiro,
y el resto de requisitos no puedes realizar el trámite de retiro por desempleo o matrimonio, cualquier tipo de trámite de retiro parcial. Si no se cumplen los requisitos de ley, no se puede realizar el retiro. No se puede condicionar, y esto es un tema muy importante porque una de las ventajas de las administradoras es que todos los servicios que ofrezcan son gratuitos. Están obligadas por norma a dar asesoría, a brindar atención al trabajador, a brindar los saldos, a brindar este tipo de apoyos por desempleo, pero ningún empleado de ninguna administradora les puede cobrar la asesoría, ni les puede hacer ningún tipo de cobro, inclusive sobre asesoría para pensión. Es más, las administradoras están abiertas, tienen canales para poder orientar al trabajador en todo lo que se necesite, o inclusive si está más allá de su ámbito, canalizarlos con la institución que las puede apoyar, pero todos los servicios de una administradora son gratuitos. Es decir, no debe de permitirse que al trabajador se le quiera hacer algún cobro o de alguna comisión o de algún honorario directamente al trabajador. Muchas. Sí, y nada más complementando lo que decía David, existe el famoso traspaso de Afore a otra administradora. Es decir, cuando yo ya puedo cambiarme de X Afore a la Afore Y. ¿Por qué? Porque ya me conviene. O porque fue el promotor de esa administradora y me vendió pues lo mejor, ¿no? Por así llamarle. No tiene por qué condicionarse en ningún momento la decisión del trabajador. Las administradoras de alguna manera no están capacitadas para persuadir o de alguna manera forzar a que los trabajadores se queden ahí con dicha administradora y no se puedan ir. No, o sea, lo que busca la regulación que existe actualmente es cuidar ese derecho que tiene el trabajador de elección. El trabajador es libre y se respeta su decisión de cambiarse de una Afore a otra con base en los beneficios que ya hablamos hace un momento. Y no tiene por qué en ningún momento cualquier trámite, asesoría, información ser condicionada o generar un costo. Si hay casos en los cuales se ha presentado esto, es muy importante que lo señalen en la administradora, porque hay internamente hay áreas que se encargan de estar cuidando que se abuse, vamos a llamarle así, de estas situaciones. Muchas gracias. Pues hemos terminado nuestras rondas de preguntas. Realmente algo que también a mí me gustaría preguntarles es ¿qué diferencia hay entre lo que era el denominado SAR y la Afore y qué beneficios tiene la Afore? Si tuvieran que decir a diferencia de lo que era antes. Bueno, el sistema de ahorro para el retiro llamado SAR se implementó en el año 92 al 97. Fueron como que la base para posteriormente hacer lo que fue la reforma a la ley del IMSS en 1997. Este SAR, de alguna manera, llevaba la intención de que los trabajadores aportaran cierto porcentaje para su retiro y que en la reforma de la ley del IMSS en 1997 cambió de forma drástica. ¿Por qué cambió? Porque pasar de un fondo común donde todos los trabajadores iban aportando ese fondo común, de ahí se sacaban las pensiones para aquellos trabajadores que ya eran inactivos. Entonces, se dieron cuenta que ese sistema fue, de alguna manera, ya no fue solvente ni estable, ni era equilibrado, porque llegó a tener mayor salida que entrada. Es decir, se estaba pagando a más pensionados de aquellos trabajadores que estaban activamente aportando. Entonces, la ley del Seguro Social fue reformada precisamente por eso, para llevar de un esquema de fondo común a un esquema de cuenta individual, que es decir, que cada trabajador es responsable de su ahorro y que cada trabajador va a gozar de su pensión conforme a su ahorro, ¿ok? Entonces,
el SAR, los recursos que el trabajador recaudó en ese periodo, tiene la posibilidad de que se integren a su cuenta individual, ¿sí? Es decir, si yo ya estoy en una Afore y yo recuerdo haber cotizado en su momento en ese periodo del 92 al 97 en X empresa, forzosamente yo tuve que haber tenido el SAR y puedo solicitar a mi administradora que lleve un trámite de unificación de saldos para que pueda incorporarlos a mi cuenta individual. Entonces, precisamente eso es lo que vino a hacer la reforma a la ley del IMSS y posteriormente la reforma a la ley del ISSSTE, que fue en el año 2000. Entonces, lo que busca este nuevo modelo, o lo que se buscaba en este nuevo modelo en la implementación de cuenta individual, es que cada trabajador tenga identificado sus recursos desde que empieza a cotizar, ¿ok? Y parte de eso son los recursos del SAR. Muy bien. Y me gustaría, licenciado David, que nos hablas un poco, ya nos dijo, reforzar un poco de los beneficios y desde tu experiencia en todo el conocimiento, cómo saber y elegir una de las mejores Afores, para evaluarlas, cómo evaluarlas y tomar la mejor decisión. Evidente hay unas mejores que otras, no sé qué nos podrías decir al respecto. Pues mi mejor recomendación, dicen que la información es poder, entonces allegarse de la mayor información de la administradora y como recomendaciones el índice de rendimiento neto publicado por la CONSAR, ahí se puede visualizar qué Afore da mayor rendimiento que al final para el objetivo que es la administradora, que es alcanzar una mayor pensión, a mayor rendimiento se tiene una mejor pensión. Entonces, en estos índices, de acuerdo al año de nacimiento, se puede verificar cuál es la administradora que tiene mayor rendimiento. También hay otros indicadores que ofrece CONSAR, como hay uno que se conoce el MAS-Afore, que es el medidor de atributos y servicio, en el cual también califica a la mejor administradora. Y hay otra institución que también califica el servicio de las administradoras, que es el Buró de Entidades Financieras de la CONDUCEF. A través de la página de Buró de Entidades Financieras también se puede revisar. Si a mí me preguntaran en específico, y el mejor consejo que les puedo dar es verificar de estos 3 indicadores cuál es la administradora que en mejor posición se encuentra, y esa es la mejor manera de poder elegir una administradora. Muchas gracias, David, licenciado David, muchas gracias, licenciado Francisco. Pues ya que estamos terminando nuestra entrevista del día de hoy, les agradezco su tiempo. No sé si quieren añadir algo más, licenciado Francisco, licenciado David. Sí, sí, este tema de las Afores es la verdad un tema muy interesante. La verdad es que también da mucha tela de dónde cortar. Hay muchos trámites, por ejemplo, ahorita Paco mencionaba la parte de cómo recuperar los recursos del 92 al 97, que son el periodo de las ICEFAS, la parte de las diferencias entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, que es el de las Afores, sus ventajas, desventajas, la próxima reforma, que sí es necesaria una reforma en el sentido del sistema de ahorro para el retiro, pero una reforma integral que le ayude a alcanzar una mayor pensión y que le dé mayor seguridad a los trabajadores. Y pues la verdad estoy muy emocionado y agradecerte el espacio para poder estar aquí, poder compartir mis conocimientos sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Adelante, algo que quieras añadir, licenciado Francisco. Sí, Dani, pues muchas gracias por la invitación y consideración. Realmente es un tema relevante del día de hoy. Hemos escuchado en los medios de comunicación que se planea hacer un cambio en el tema, por parte de este gobierno, en el tema de la administración de los recursos para el retiro. Es importante que por parte informarle que a los que nos están siguiendo
que las administradoras buscan siempre el beneficio de los trabajadores. Este nuevo modelo de cuenta individual es un beneficio para cada trabajador. Y regresar a lo viejo, a que llevemos esto a un fondo común, pues en realidad ya no es viable. ¿Por qué? Porque se le quita la oportunidad y el derecho al trabajador de elegir dentro de un marco de competencia transparente y bajo los beneficios o indicadores que mencionábamos hace rato, como rendimientos, comisiones, servicios, pues el poder elegir lo que más nos convenga. Creo que nosotros como fuerza laboral joven y aquella que viene atrás de nosotros, es importante que conozca cómo se, cómo se maneja una administradora de fondos para el retiro. En esta administradora se reciben las aportaciones que hace el trabajador, se reciben las aportaciones que hace el patrón y se recibe la porción que hace el gobierno en diferentes porcentajes. Esto es algo que también de alguna manera las administradoras están impulsando para que se pueda reformar, ¿no? Creo que no es un tema que aquí se quede. También retomando lo que decía David en cuanto a los trámites, la FORE funciona como una ventanilla única para cualquier aclaración en cuanto a recursos de primera instancia, número de seguridad social, cualquier problema de ese índole, la administradora está capacitada y equipada para atender al trabajador y orientarlo para que pueda tener orden y todo ahora sí que bajo calma en cuanto a sus recursos, en cuanto a su información. ¿Sí? Te agradezco que nos hayas considerado, a mí y a David, es un amigo y colega, en esta sesión de entrevista. Es un tema amplio, pero creo que lo que buscamos tanto David y yo es informar de una manera clara, sencilla y fácil de entender, porque muchas veces se queda en muy macro el tema. Claro que sí, realmente les agradezco el tiempo. David, muchas gracias por el tiempo y la dedicación que le pusiste a esta entrevista. De igual forma, licenciado Francisco, te agradezco. Realmente su experiencia se vio en esta entrevista, en la forma de explicar. La verdad, el tema es muy grande, pero los aspectos muy esenciales, la verdad es que yo creo que ni el 10% de la población los conoce. Realmente es un tema que solo cuando ya te vas acercando al retiro, cuando estás desempleado, surgen esos temas. O sea, realmente no es algo que lo tengamos muy presente y es vital. Creo que nuestra vida activa es hasta los 40, 45 años y tenemos que ir ahorrando para tener una vejez, pues por lo menos económicamente estable y pues las Afores ahora sí que es un producto para ello, ¿no? Les agradezco su tiempo y pues amigos de Revista Divergencia, espero que les haya gustado esta entrevista. Muchas gracias por todas sus preguntas y hasta la próxima.